Mis amigos, muy buenos días. Desde el Brexit, el Reino Unido, como todos han notado, se ha vuelto un laboratorio donde hay una idea descabellada, ya sea que venga del Foro Económico Mundial de Bilderberg o de otro lugar. Primero se implementa en el Reino Unido. Después, si demuestra que funciona en ese sentido, si causa desastres, si causa daños, imaginemos que va a generar inflación, fuga de capitales, va a generar desempleo, va a generar miseria, cierre de empresas, todo eso. En ese momento la validan, consideran que es genial y así llega a Francia. Entonces, en realidad tenemos tres países que se están derrumbando en Europa. Tenemos al Reino Unido, que literalmente se está convirtiendo en un país del tercer mundo. Así de simple. Las estadísticas muestran que pronto, para 2030, es decir, en los próximos años, Polonia va a superar ampliamente la economía británica. También tenemos que los británicos para 2031, es decir, en un horizonte de unos 5 o 6 años, serán más pobres que los turcos y que Lituania. Solo para darles una idea de la magnitud, que de verdad es bastante atroz, es un país con voto de pobreza, pero no su población. La población nunca fue consultada, nunca se le preguntó al respecto. Normalmente, se habría necesitado un referéndum. Habría sido necesario que la gente estuviera informada de que los están empobreciendo por generaciones. La única cosa que será duradera en Europa será el empobrecimiento generalizado. Porque Europa, y lo he dicho muchas veces en los videos, hay que saber que Europa naturalmente es un continente que no es rico. Europa naturalmente es pobre. No hay recursos energéticos en Europa, no hay materias primas. Esa es la realidad, eso es lo único cierto. No se puede construir una economía instalándose cada quien en un Zoom. Empezamos a hablar entre nosotros y a llamar a eso economía. Todo bien, Zoom. Necesitamos reuniones, necesitamos muchas cosas, necesitamos consultoría, necesitamos esas cosas, pero eso no podrá reemplazar la verdadera economía. La verdadera economía necesita energía. La energía está a punto de ser literalmente prohibida en Europa. Entonces, obviamente, el resultado que vemos, tenemos a Alemania, estaba hablando de energía, Alemania se está derrumbando. Volkswagen, el fabricante, tiene crisis de liquidez enormes. Se piensa que probablemente, tal vez para salvarse, tal vez va a dividir el grupo o separar el grupo en varias entidades y luego tratar de ver cuáles podrán sobrevivir. Pero puedo decirles que solo en el sector automotriz, con muchos empleos en Europa, puedo decirles que hay muchas empresas que conocemos hoy en día que no existirán en los próximos años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se están convirtiendo en activos tóxicos. ¿Qué es un activo tóxico? Es cuando tienes, por ejemplo, digamos, las acciones de una empresa. Supongamos que esa empresa, por ejemplo, sea un laboratorio farmacéutico. Un día, la autoridad de regulación retiró la licencia de su medicamento principal. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos la intervención del Estado en el circuito comercial de esa empresa. Su producto está prohibido y por eso está bloqueado en la farmacia. Ya no se puede comprar y la libreta de pedidos queda en cero. En ese momento ocurre el colapso. Bueno, los activos de las empresas, de los fabricantes de automóviles europeos, son activos tóxicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su producto estrella, que es el automóvil, recuerdo que fue inventado en Europa. Bueno, está en una etapa en la que está hasta a punto de ser prohibido en Europa. Entonces, se verá obligado a competir con los autos eléctricos, excepto que los eléctricos son los que dominan los chinos. Lo que hace que de alguna manera tengamos la sensación de que Europa se ha prohibido a sí misma fabricar vehículos, autos, para dejarle el espacio a China. Algunos dirán que de alguna manera es justicia. Eso es lo que llamamos justicia climática. La justicia climática es ir hacia los países que consideramos responsables del cambio climático. Por lo que eso significa, cada quien le pone el significado que quiere. Hay personas que te dicen, el año pasado hizo más frío que este año, o el año pasado fue al revés, o este año llueve más de lo habitual o menos de lo habitual. No importa, cualquier variación que cualquier persona considere subjetivamente como no deseable. Esto es responsabilidad de Europa. Luego, claro, activará automáticamente derechos a reparaciones, transferencias de riquezas, empleos, conocimientos, flujos financieros y más. Entonces, a propósito, en el video pasado, al hablar de Nexperia, se me trabó la lengua en un momento. Y por supuesto, la historia de Nexperia con sus chips ocurre en los Países Bajos. Y en un momento, no sé por qué, dije Dinamarca.
He visitado esos países muchas veces y les aseguro que incluso cuando estaba allí, cuando los visitaba, solía confundir uno con el otro. No sé muy bien por qué. Nexperia, como les dije, la empresa fue dividida en dos. Ahora, porque la parte que está en Países Bajos, mira, pongo atención, la parte que está en Países Bajos fue incautada por las autoridades neerlandesas. Pero la parte china, que de hecho es la que produce, es la que fabrica los semiconductores y los chips y todo eso, y bueno, esa parte fue tomada por China en respuesta. ¿Y qué pasa? Pues el problema va a recaer sobre quién, ¿eh? Va a recaer sobre los alemanes. ¿Afectará esto a los fabricantes de autos europeos que requieren productos de Nexperia? Pero China dice, bueno, de acuerdo, nos están confiscando por la fuerza la empresa que compramos. La van a nacionalizar o hagan lo que quieran, excepto que la producción está aquí y no les venderemos los chips. Eso es completamente estúpido. Eso significa que esto se hizo a petición de la administración estadounidense. Y te das cuenta de que desde 1945 Europa no tiene absolutamente ninguna soberanía. Ni siquiera es soberanía. No tiene absolutamente ninguna dignidad. Es literalmente obedecen al pie de la letra órdenes que vienen de otros lugares que ni siquiera son, que no son de su interés, ni del interés de su población, ni de su crecimiento, ni de su economía, ni de su empleo, ni nada, no. Son capaces con una simple orden, con un simple chasquido de dedos, de tomar posturas que van en contra de su propio interés. Entonces, de paso, te das cuenta de algo. ¿Ya viste dónde está el valor? Mira, piensa bien en esto. Tienes una empresa que tiene su sede en los Países Bajos y que tiene las unidades de fabricación en China. Entonces, existe esta disputa, esta guerra económica entre China, Estados Unidos, Países Bajos, todo eso. Los Países Bajos toman posesión de la parte que está en los Países Bajos. ¿Y qué hay ahí? Pues está Julie con sus grandes lentes, su mechón azul y su gafete. Ella trabaja en recursos humanos. Tienes a unos tipos que pasan el día en juntas, tienes a la secretaria, tienes la maceta, tienes todo eso. Pero ¿quién fabrica los chips? Pues es el trabajador en China. Mira, eso significa que cuando se envió, los chinos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Julie, con sus lentes grandes, no le hagan caso, no se preocupen, les van a pagar y luego seguimos con la producción. Pero los Países Bajos no pueden decir, bueno, vamos a producir nosotros, los chinos ya no nos hablan. Estos son nuestros correos, cuando los enviamos nos los regresan. Fulano, mejor produzcamos los chips aquí. ¿Ves a lo que me refiero? Ahí te das cuenta de lo que es importante, de lo que es menos importante. Y ahí ves que Europa, bueno, está haciendo una economía de apariencias, crea una economía artificial, aunque es la economía la que produce las cosas. La economía real, la economía de la energía, de la materia prima, todo eso se está jugando en otro lado. Ahí está el problema. ¿Es así? Me gustaría decirte una cosa. Volviendo al principio del video, muchas malas experiencias se han probado en el pueblo británico, que está sufriendo. Malo, malo. Y están siendo importadas a Francia. Por ejemplo, hay la historia de grabar las grandes fortunas, ni siquiera grabarlas sobre los ingresos, grabarlas sobre la fortuna. De verdad, presumes tener mucho, así que vamos a quitarte más, con su discurso belicoso de detenerlos en el aeropuerto y demás. Pero el problema con esto es que ya se probó en el Reino Unido. ¿Y qué resultado dio? Pues resultó que, por ejemplo, el fundador de Revolut, ¿conoces el neobanco Revolut? 200.000 millones, creo, su fortuna, 200.000 millones de dólares. Se mudó a los Emiratos. ¿Ves? Tenemos gente que se fue a vivir a Italia, a Mónaco, todo eso. Se van. No estamos en 1750, donde basta con soltarles a Zuckman encima. Los vamos a grabar y esperar que paguen en silencio ya no funciona. Personalmente no estoy defendiendo a los multimillonarios, no estoy defendiendo a los ricos, pero hay algo. Estoy en contra. Que esos estados tentaculares que malgastan dinero reciban aún más sin importar si proviene de salarios mínimos, jubilados o multimillonarios. Por cierto, hablando del Reino Unido, así empezó la historia, eso quiere llegar a su país, así empezamos nosotros. Hay que poner impuestos a los multimillonarios. Bueno, un discurso así siempre gusta,
Sí, va a ser necesario, tienen que pagar y todo eso, mientras que el 1% de los más ricos paga el 30% de los impuestos, pero aún así lo que pasó es que empezamos por grabar al multimillonario. Y ahora estamos en proceso de hacerlo. Hay muchos jubilados que viven con pensiones miserables, que reciben la hoja de impuestos por primera vez. ¿Ves? Siempre inicia y luego continúa. Siempre se empieza por casos extremos y al final se va ampliando, ampliando, ampliando. Porque él, el millonario, ya sabes, no te preocupes, él tiene asesores fiscales. Algunos incluso cuentan con family office, oficinas con personal que gestiona sus fortunas. Eso no viene de Zuckman, viene de hace mucho. Entonces, su fortuna está bien distribuida por todo el mundo, está bien colocada todo eso, no está simplemente ahí guardada en una caja fuerte para que le pidan el 2% o 3%, no importa, él está bien. Él se protegió hace tiempo, ves el asunto, pero cuando no podamos tocarlo a él, simplemente vamos a caerle al jubilado. Vamos a caerle al tipo que gana el salario mínimo, vamos a caerle al estudiante, vamos a caerle al tipo que descarga una canción o una película para verla. Decimos, danos un derecho, no es así. A fuerza, hoy en día lo que está pasando es que esta fiscalidad se está convirtiendo en una camisa de fuerza. Está en proceso de transformarse. Ya ni siquiera es un impuesto en este punto. En este punto es más bien un tributo. ¿Por qué? Porque tienes un Estado tentacular que te arrebata el fruto de tu trabajo por la fuerza pública y lo distribuye como quiere, lo reparte entre sus amigos, lo manda al extranjero. Todo eso sin consultarte, sin que tengas derecho a opinar, sin que tengas derecho a decirte, yo quiero salirme de este sistema. Eso no lo quiero, no puedes decir eso, no puedes hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un Estado que está actuando como una entidad colonial que hace saqueo y despojo para su propio interés. Entonces, ustedes me conocen, conocen mis inclinaciones. El Estado, para mí, no es otra cosa que un comité que gestiona los asuntos de las clases dominantes. Entonces, no está gestionando tus asuntos ni los míos, está gestionando los asuntos de ciertas personas, de ciertos grupos. De hecho, dime la última vez que el Estado tomó una decisión que fuera a tu favor, ¿ves? Eso no existe. Siempre decimos que hay que respetar la ley, pero ¿qué es la ley? La ley la escriben y formulan las clases dominantes. Mira, hay una mujer, su departamento fue invadido, bueno, los ocupantes ilegales no estaban ahí. Ella contrató a un actuario y fue a entrar a su casa. Entonces rompió la cerradura que ellos habían instalado, puso una nueva cerradura y entró a su casa. Hoy está detenida. La policía la arrestó y la puso bajo custodia. Todo eso por allanamiento, ya que el ocupante ilegal la denunció, porque fuiste tú quien pidió esa ley. Encuéntrame a alguien, sal en Francia, ve a tu edificio, ve a tu calle, encuéntrame a una persona, encuentra a alguien que haya votado por esa ley y piense que es normal. ¿Ves? La ley no es la expresión de la voluntad popular, la ley no es la expresión de lo que tú quieres. La ley no refleja necesariamente la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Ni siquiera es la expresión de la mayoría, ni siquiera es la expresión de una minoría. La ley es la expresión de una casta dominante que te impone la ley. Y por eso existe ese discurso de que es sagrado respetar la ley, porque eso es lo que ellos dicen al final. Quieren que obedezcas sus órdenes, que obedezcas sus caprichos, su sensibilidad. ¿Estás necesariamente de acuerdo? Hoy se decidió, creo que no está bastante claro. Hay 3 países que, como decía, están en bancarrota. Que está Alemania, a la que llaman la locomotora de Europa, pero que ya no es la locomotora de nada. La locomotora está en una vía muerta, echa humo por todos lados, con la mitad de sus empresas convertidas en activos tóxicos. Entonces, eso es Alemania. Tenemos al Reino Unido, que se está convirtiendo, bueno, en el hazmerreír del planeta, y también tenemos a Francia, la Francia de Macron, que está en este club de 3. De hecho, se les llama el club de los voluntarios, ¿verdad? Y quieren, como por casualidad, quieren provocar una guerra, porque eso les permite a unos y a otros desviar la atención de sus propios resultados. Además, no sé qué pasa por su cabeza. Ni siquiera es desviar la atención de sus propios resultados, porque una guerra solo va a sumar a ese resultado. Creo que más bien una guerra les permitirá traer la destrucción que ya están causando sin la guerra, les permitirá traer esa destrucción más rápido. Obviamente, si lo ves, si quieres destruir un país como Francia, bueno, al principio actúas
como lo está haciendo Macron, destruyes. Pero el problema es que es lento, toma tiempo, pero si logras involucrarlo en una guerra, irá más rápido. Obviamente, eso es todo. La guerra es solo un catalizador, es solo un catalizador. Por supuesto, incluso sin la guerra, lograrán su objetivo si se les deja en el poder, si no se les toca y se les deja en el poder. Obviamente, ¿ves? Obviamente a la larga van a causar los mismos daños que habría causado una guerra. Pero la ventaja de una guerra desde su perspectiva es que esto se logrará mucho más rápido. También noté que este video parece ir en todas direcciones, pero en realidad no es así. Hay esta línea directriz. Vi a un funcionario electo del Partido Socialista diciendo que hay que abolir la herencia y que la herencia fue descrita como algo que cae del cielo. Entonces hay personas que trabajan toda su vida, ¿cierto? Y no pueden dejar sus bienes a sus hijos, porque ese bien cayó del cielo y lo que cae del cielo necesariamente va a las arcas del Estado. Así se puede gastar en zapatos, taxi o comida, distribuyendo el dinero libremente. En el Reino Unido se adquiere a Starmer, quien se fue a Pakistán, mientras el país está tomando prestadas las bandas. 30 años después de un 5,5%, estamos avanzando suavemente hacia el 6%. Puedo decirte que hace algunos años vi préstamos al consumo para vehículos que estaban alrededor del 6%. Hoy en día el Estado británico está haciendo préstamos al consumo, préstamos que se extienden, pero aquí estamos hablando de miles y miles de millones. ¿Para qué? Gastar, solo gastar, la generosidad. Entonces decía que el primer ministro británico le dio a Pakistán 110 millones de libras esterlinas. Estamos hablando de 130, 140 millones de euros para comprar condones para los pakistaníes, para la planificación familiar en Pakistán. Entiendo que quiera luchar contra la inmigración, pero lo está haciendo un poco antes de tiempo. En la cadena es una locura total. Antes de que el Estado siga cobrando impuestos a estos países hasta la muerte, hasta que tomen toda la economía de las posesiones de unos y otros, sean ricos, pobres o no, que lo tomen, desperdicien, quemen o distribuyan en el extranjero. Hay que hacerse preguntas sobre el gasto del Estado. Sin embargo, es una cuestión tabú, es una pregunta que no se hace. El Estado lleva un ritmo de vida desenfrenado y para financiarlo envía a la fuerza pública. Descubrió ese gusto, tiene una adicción así, tiene una adicción por el dinero de los demás. Puedo recaudar, son mis esclavos. Sobre eso te diré algo. En Argelia, hasta la generación de mi abuela, cuando se hablaba de alguien que trabajaba en malas condiciones, trabajaba en los campos, todo eso para otra persona, trabajaba en un campo que no era suyo. ¿Sabes cómo le llamaban? El camés, el que trabaja por la quinta parte. ¿Sabes de dónde viene eso? Eso viene del feudalismo. En el feudalismo, los señores poseen todas las tierras. Como Bill Gates, ellos tienen todo y tú nada, por eso lo poseen todo. Y si quieres trabajar, pero ellos no pueden trabajar todas las tierras. Quiero decir, tienen demasiadas, no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Tienen castillos con más habitaciones de las que podrán visitar jamás. Entonces lo que haces es que vas con el Señor y le dices, esa tierra que tienes sin cultivar, tienes 2 hectáreas allá, o no sé. Yo la trabajo, ¿me permites trabajarla? Planto papas o fresas o lo que sea y te doy la quinta parte de la cosecha. Feudalismo. En el feudalismo te estoy diciendo, porque era igual en Europa, el feudalismo fue la historia del quinto por siglos. El trabajador que trabajaba la tierra se quedaba con el 80%. No me di cuenta. ¿Ingresos? Subtitulaje padre, ¿ves? Eso significa que incluso los señores feudales consideraban que cobrar impuestos de más del 20% era esclavitud, ¿ve? Bueno, hoy en día tenemos tasas efectivas de impuestos en algunos países por varias capas que están llegando al 100% y tenemos precisamente personas, voces del Partido Socialista, por ejemplo, que dicen que ¿cómo diría yo, abolir la herencia?
Entonces, si abolimos la herencia, es porque abolimos la propiedad privada. ¿Por qué? Porque trabajas toda tu vida y cuando mueres, la propiedad pasa al Estado. Eso en realidad significa que eras inquilino de tu propiedad, nunca la poseíste, siempre fuiste inquilino. ¿Imaginas que será necesario cambiar profundamente la estructura social para lograrlo? Solo para que puedan gastar en comida, solo para que puedan gastar en taxi y en zapatos. Esa gente solo busca comida, se los aseguro. Si no hay una revolución a gran escala, les aseguro que van a llevar a Europa a algo peor que la Edad Media. De verdad, la gente de las próximas generaciones no van a entender por qué tienen que ir al bosque a buscar caracoles para comer o bañarse en el río o algo así. Mientras tienen imágenes que muestran que sus abuelos vivían con cierto confort, no van a entender cómo se dejaron llevar por eso. Por cierto, en el video lo decía el socialista elegido, cuyo nombre no tengo, se me olvidó. Si me acuerdo, se los digo. Bueno, él decía que captar el 100% de la herencia significa que ya no hay herencia. Se capta todo cuando la persona muere, el Estado, las migajas, porque hay que saber una cosa. Cuando mueres, lo que posees son migajas. De lo que el Estado te dejó y negó dejar, el Estado, después de quitarte en la oficina del jefe, después te quita impuestos, después la televisión, después retenciones, después multas, después otras cosas. Bueno, una vez que bajan a dejarte quizá el 10% del producto de tu trabajo real bueno, cuando mueres se lleva el resto. ¿Por qué? ¿Para financiar la transición ecológica? De acuerdo. Transición ecológica, escrología, así lo llamamos. Él quiere hacer eso, financiar lo que él llama la transición. De hecho, la transición ecológica es lo que estamos viendo en Europa. Es Europa que vuelve a convertirse en un terreno baldío y permitir que otros países se desarrollen. Porque la justicia, no lo digo yo, tú incluso ves los tweets de Greenpeace y todo eso. La justicia climática es la justicia de género, es la justicia de la raza, es la justicia de cosas así. Para ellos toda lucha es transversal y woke. Las ponen bajo el clima y el clima significa que Europa, Francia, todo eso se acabó, ya terminó. Eso debe ser un terreno baldío otra vez. La gente comerá papilla de pasto, ¿no? Eso es bastante terrible lo que está pasando. De verdad, me gustaría decir algo positivo. Estoy buscando, soy consciente de que no estoy diciendo cosas positivas, pero desafortunadamente solo estoy constatando. Me hubiera gustado equivocarme, me hubiera gustado decir, bueno, pues ya está, me equivoqué, todo va bien, estamos en pleno auge. En 2026 la recuperación estará aquí, las compañías empezarán a contratar, la inflación va a bajar, la paz volverá. Me gustaría, pero de verdad, me gustaría, pero les aseguro que yo mismo tuve que cortar por lo sano, tuve que llevarme a mi familia y largarme de este continente de locos. Es que hay élites que están ahí corrompiendo los países y hay una población obediente y dócil. Quiero decir, es el cóctel explosivo, no puedes hacer algo peor. Bueno, en fin, gracias. Peor está la bomba atómica, ¿no? En fin. Gracias, amigos míos, por haber escuchado este video hasta aquí. Sous, intentemos vernos pronto. Hasta luego, Sous.